de Alfonsín del poder. Entonces, es bueno saber estas cosas, porque yo sé que muchas veces gente dice, uy, mira cómo habla, las cosas que cuenta, qué me importa, qué es aburro, qué aburrida, qué esto y qué lo otro. Pues ¿sabes lo que pasa? Si vos no sabés lo que te pasó y por qué te pasó, seguro te vuelve a pasar. No tengas duda, Beto, si no sabés qué pasó, si no entendiste qué pasó, o si te mintieron sobre lo que pasó y vos creés que era otra cosa, pero 10 contra 20 que te vuelve a pasar. Yo no estoy pensando, Cristina, en los que ahora nos escuchan y dicen, qué aburrida, qué larguera. No puedo no pensar, porque como cabeza de comunicador que tengo, imaginarme a la audiencia, que tenemos una audiencia muy, muy plural, que es soberbia, que ya lo hablamos, y afanaron. Afanaron. Sí, no, se robaron todo. Se robaron todo. Se robaron como todo. Un plan sistemático de 10, 12 años de Ahora, política para robar. ¿Cómo, vos me dirás, bueno, la justicia va a dirimirlo con el tiempo? No, pero me parece que hay dos cosas. El plano de la justicia, como una ciudadana, te puedo decir que absolutamente nadie tiene que estar exento de ser investigado, de ser juzgado. Ahora, como presidenta, tengo que decir que 3 gobiernos democráticos, constitucionales, elegidos por la gente, sean catalogados de asociación ilícita, y me parece que es mucho. Es lo mismo que le hicieron ahora a Lula y a Dilma. No creo que sea un plan ni siquiera de este gobierno, o sea, este gobierno lo ejecuta como parte de otra cosa un poquito más regional. Hace unos días también acusaron de asociación ilícita a Dilma y a Lula. Entonces creo que también es raro, ¿no?, que se robaron todo, pero en un país donde crecíamos, donde había trabajo, donde los jubilados tenían remedios, donde los enfermos de HIV tenían remedios, donde los oncológicos tenían remedios, donde los chicos recibían netbook, libros, instrumentos de música para las orquestas musicales, donde se crearon 19 universidades. Pero ahí se volvería a robar, pero hacen. No, es que no se puede. ¿Sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? En un país donde se roban todos no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Porque cuando se roban todo es cuando hacen negocios con las cosas del Estado, cuando blanquean plata negra. Yo nunca blanqueé plata negra. Es más, fui la presidenta en ejercicio más investigada. Mis declaraciones juradas están ahí. Todo lo que se investiga, no es que me encontraron papeles en Panama Paper o me encontraron inmuebles no declarados en alguna parte, uy, mira, la descubrieron con tal cosa. No, todo lo que están diciendo y armando como causas es sobre declaraciones juradas que ya fueron investigadas, muchas sobreseídas, está todo en mis declaraciones juradas. Entonces, yo digo que los que se robaron todo en este país no vienen acá a la radio a tener una entrevista con vos. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera muchas veces los conoces. No viajan en aviones de línea, viajan en vuelos privados. No viven en la misma están durmiendo hasta ahora, lo sé. No viven en la misma casa que tenían antes de ser presidentes. Normalmente viven en mansiones que tienen acá, en Punta del Este, en Nueva York, en Europa. Esos son los que se robaron históricamente en la Argentina. Ahora, que digas esto para justificar lo que está pasando ahora, me parece que no. No se trata de justificar nada. Me parece que habiendo estado 10, 12 años en el poder, gobernando el país, yo incluso creo que debería haber habido ministros que salgan a los programas de televisión a mostrar su declaración jurada. Porque presumo que debe haber ministros que trabajaron con vos que no se quedaron con tanto López, con tanto Bolso, con la Rosadita, que era obsceno verlo. Pero Beto, las declaraciones juradas de nuestros ministros estaban publicadas, te invito a que vayas a ver La Nación y para mí se escondieron. Estaban publicadas en todos lados, Beto, las declaraciones juradas, y las únicas declaraciones juradas que se publicaban y salían en todos los medios de comunicación eran las nuestras. Vos ves ahora en la televisión la declaración jurada de diputados del oficialismo, de ministros del oficialismo, del presidente. ¿Alguien analizó en algún programa de televisión, salvo el que hizo Navarro, el blanqueo de plata negra del hermano del presidente? Que además, fíjate vos qué curioso, es el hermano menor del presidente, es el que menos participación tenía en los negocios del grupo económico familiar, y tiene 5 veces más o 10 veces más de lo que declaró el presidente. ¿No te llama la atención? ¿No te llama la atención que quien era un socio menor de la familia haya podido blanquear 35,5 millones de dólares?
y el presidente tiene una declaración jurada infinitamente inferior a la de su hermanito? ¿No te llama la atención eso? ¿Se analiza en algún lugar? No sé, se analiza en algún programa de televisión de esos que hablan todos al mismo tiempo, gritan, no se puede, nadie entiende nada, lo agarran de los pelos al otro. No, Beto, hay un montaje de todo esto que es brutal. Es una pena. Es una pena porque no nos permite discutir a los argentinos los verdaderos problemas que tenemos. Y vos me hablabas de autocrítica. ¿Sabés cuál es mi gran autocrítica? Además de los moditos, de la cadena nacional o de lo que vos quieras. Una cosa que yo no pude, o no supimos, o no pudimos, y le pasó lo mismo a Perón en su primer y segundo gobierno. Que estos procesos de industrialización o de reindustrialización del país, el proceso de industrialización que tuvo como consecuencia el advenimiento del peronismo en los años 40, ya había empezado con el radicalismo, producto de que en la Primera Guerra Mundial la Argentina tuvo que comenzar a sustituir importaciones porque, bueno, pues estaban en guerra los países que nos vendían las cosas. Esto explotó durante el peronismo, que además lo fomentó, lo incrementó, pero en todo proceso de reindustrialización se produce un estrangulamiento del sector externo, porque ¿qué pasa? Vos tenés que importar máquinas para producir bienes, tenés que pagar en dólares, al mismo tiempo, sobre todo en las últimas décadas, se produce un fenómeno cultural en la Argentina que es la dolarización. La gente quiere dólares, no quiere ahorrar en otra cosa. Vos vas a Brasil, y anda a pagar en dólares en Brasil, no te lo aceptan. Te reclaman reales. Lo mismo te pasa en Ecuador. Bueno, en Ecuador sí hay dólar porque está dolarizada la economía. Pero en Chile, en Uruguay. O sea, este tema de el argentino que comienza a tener movilidad social ascendente y comienza a tener patrimonio, quiere pasar ese patrimonio a dólar. La industria que te demanda cada vez mayor grado de importación de bienes de capital y de insumos básicos, porque hay algunos insumos que forman parte de tecnologías o de royalties o de patentes que vos tenés que traer y tenés que pagar. Sumado a todo eso, el tema del pago de la deuda. Vos fíjate lo que hicimos, que eso no le pasó a Perón. Y sin embargo tuvo estrangulamiento del sector externo. Perón no tenía servicios de deuda fuerte en la primera y segunda presidencia. Tenía el estrangulamiento del sector externo, tuvo malas cosechas, de donde tomaba en el 52, 51 creo que hubo una sequía muy importante y tuvo una mala cosecha. Pero vos fíjate que él no tenía el estrangulamiento por deuda, por servicio de deuda. Y nosotros nos pusimos a la espalda el proceso de reindustrialización, el proceso de movilidad social ascendente, y además de todo eso, los servicios de la deuda que habían contraído los que se habían ido. Y así todo, tuvimos ese problema de estrangulamiento del sector. Y eso no lo pudimos o no le encontramos la vuelta. Pero en un marco aún de mayor estrangulamiento y más adverso que el que tuvo Perón en la primera y segunda presidencia. Y esto es una cosa que los economistas deberían abordar seriamente. Porque yo no creo que la Argentina tenga posibilidades de desarrollo económico únicamente con el sector servicios o únicamente desarrollando el sector energético, que parece ser el sector... No somos Chile, ¿no? ¿Cómo? No somos Chile, que sí vive de eso y... No, es que 43 millones de personas no pueden vivir de eso. No creo. 43 millones de personas, para bancar a 43 millones de personas, vos necesitas trabajo industrial, necesitas valor agregado, necesitas ciencia y tecnología, necesitas satélites, necesitas energía nuclear, necesitas cada vez más y mejor trabajo. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que tenemos que discutir los argentinos. Y yo creo que los economistas con el sector de comercio, pues fíjate, hoy tenemos, no sé qué va a hacer esta gente con la deuda. Van a tener el déficit comercial más importante de la historia argentina, o por lo menos de los últimos 20 años. Beto, la balanza comercial, la diferencia entre lo que exportamos e importamos, va a ser de 6.000 millones de dólares. Una de las fuentes más genuinas para pagar deuda o para tener dólares, porque nosotros no fabricamos dólares, es precisamente el saldo de la balanza comercial, que da negativo. Con Brasil estamos batiendo récords de balanza comercial negativa. Si además los dólares que entran son dólares especulativos, son dólares financieros, porque está claro que el año pasado tuvimos la inversión extranjera directa, una de las más bajas, la mitad de la que tuvimos en el 2015, la mitad. Entonces,
vamos a seguir endeudados. El otro día Bloomberg sacó un artículo bastante crítico de esto del endeudamiento. No es sustentable que la Argentina haya encabezado el ranking de Bloomberg del país que más endeuda y después vienen los chinos. ¿Cómo nosotros vamos a tener más endeudamiento que los chinos? 1.400 millones de tipos, la primera economía del mundo, producen todo, exportan por cientos de miles de millones. ¿Cómo puede ser que la provincia de Buenos Aires aparezca como una de las más endeudadas, abajo pegadita a Qatar y al sultanato de Omán? ¿Cómo es sustentable esto en el tiempo, Beto? Esto no es sustentable en el tiempo. Yo sé que a la gente, bueno, como no le pasa ahora lo de la deuda, pero así nos pasó. Después cuando revienta todo, nadie sabe por qué revienta. Y revienta por estas cosas. Esto no es sostenible en el tiempo. Siguen además rebajando impuestos a los que más tienen y siguen aumentando las tarifas a toda la gente. Te seguís endeudando. Abrís las importaciones, decís que la industria nacional es una porquería porque no somos competitivos. Es mentira que no somos competitivos. Es mentira que no somos competitivos. Pero vos necesitas, para ser competitivo en industria, 20 o 30 años de políticas públicas sosteniendo la industria, como hizo Corea. ¿Vos te acordás las porquerías que producían los japoneses que no le gustaban a nadie porque le gustaban más los autos americanos? Sí. Y finalmente terminaron con una industria de la gran... Nos mandan autos, nos mandan... Bueno, acordate lo coreano. Lo coreano también era feo, horrible, y ahora no es feo y horrible. Samsung, fíjate, Samsung, todos querían iPhone, Apple. Ahora resulta que Samsung le va a ganar a Apple. Ahora resulta que Huawei, que es la empresa china, le va a ganar a Apple. Quiere decir que si el Estado... Sí, a veces con trabajo precarizado, ¿no? En esos países. Si el Estado... Bueno, claro, precarizado en relación a lo que son nuestras condiciones laborales. Claro. No precarizado con respecto a lo de ellos, porque vos, a ver, China todavía tiene sectores en la China rural que si vos vas en esa China rural tenés condiciones de vida del siglo XIX. Y no tan rural, entonces, $1 a ver, por día. ellos están incorporando millones de personas. Ellos incorporaban más o menos al aparato del consumo algo así como 30 millones de personas por año. ¿Te imaginas? Un poco menos de una Argentina por año. Entonces me parece que son países que han tenido políticas públicas sostenidas durante mucho tiempo y les ha dado resultado. A ver, si todos esos países que empezaron horrible, pero siguieron en la misma, y finalmente lograron, ¿por qué nosotros vamos a los bandazos que bancamos 10 o 12 años y medio de políticas populares, de la industria nacional, y después nos pasamos al otro lado? Ningún país va a poder crecer así. Si todos los demás tuvieron años y años para crecer apoyando esas políticas que por ahí decían, no van a poder competir nunca, no, lo alemán es mucho mejor que lo chino, no, lo norteamericano es mejor que lo coreano, y hoy están compitiendo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo, Beto? ¿Por qué? Porque tenemos, sinceramente, creo que un empresariado, y esto me hago cargo de lo que digo, tenemos un empresariado que nunca pudo unir sus balances o lo económico con lo que le metieron en la cabeza culturalmente. O sea, es como que los tipos ganaron cualquier plata, se abrieron comercios, se abrieron industrias, durante los gobiernos populares, ¿te gusta? Sí. Populistas, ¿te gusta más? Y sin embargo, aspiraban de repente a tener un campo en lugar de tener una fábrica, cuando en realidad en Estados Unidos es exactamente al revés. En Estados Unidos, que te da prestigio, es ser industrial, tener muchos empleados, valor agregado. Y bueno, los rancheros, dirigentes de la UIA que tienen soja. Y los rancheros son en Estados Unidos son juntabosta, los rancheros. Y además, y protegidos, porque los protege la industria con el diferencial que hacen, ¿no? A ver si es un tema para ustedes. ¿Cómo despega el peronismo a propósito del futuro, de la imagen, y ya no solo como imagen, sino como crear una nueva escuela? Digamos, el otro día estuvo el Pata Medina 8 horas al aire y la verdad que todo el mundo decía es la mejor propaganda para el gobierno. Sin lugar a dudas. Es porque el Pata Medina encarnaba el peronismo. No. Sí, en el inconsciente era no, señor, por eso, bueno, ahora me dirás, pero en general el peronismo está pegado a la imagen de sindicalistas ricos.
que la verdad que hay que decirlo, uno rasca un poco. Yo te puedo hablar bien del Pollo Sobrero, de Palazzo, de algún otro muchacho que creo... De muchos más, de muchos más. Seguramente, pero la verdad que los que conocemos... De muchos más. A ver, los que conocemos son... Beto. Se les caen las propiedades. Beto. El Momo Venegas está en la familia se está peleando por... pero no importa si estaba más cerca del gobierno actual. Permíteme. El Pata Medina, personaje nefasto, si los hay, nosotros lo enfrentamos toda la vida al Pata Medina. El Pata Medina, cuando yo fui candidata en el año 2005 a senadora por la provincia de Buenos Aires, el Pata Medina apoyaba a la entonces lista, sí, del PJ. Ahora su hija también estaba en una lista que apoyaba a otra lista peronista también. Pero me parece que este tema y cómo lo abordó el gobierno en su lucha, en su mítica y no sincera, permitime que te diga, lucha contra las mafias del gobierno, porque veíamos lo del Pata Medina y al mismo tiempo veíamos lo que vos recién decías, a la hija del Momo Venegas diciendo a quien la quisiera escuchar que su padre tenía una fortuna incalculable y que se la habían quedado los dirigentes del sindicato, que ni me de Guatre. Que no quiero hablar mal de él porque ha muerto. O que hay un socio al que le dejó todo encargado. Un testaferro, que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero lo cierto es que, ¿qué pasó con eso? ¿Qué hizo el gobierno? Como el Momo Venegas era el sindicalista modelo del gobierno, porque a ver, acordate que votó a Macri, hizo campaña por Macri, festejó el 17 de octubre con Macri, el Momo Venegas. ¿Qué hizo la justicia? Una cosa inédita. ¿Vos sabés que hubo un juez que la hizo callar a la hija del Momo Venegas aplicándole una sentencia diciéndole que si hablaba y mencionaba a determinadas personas le iban a poner una multa de 50.000 pesos? Yo nunca lo vi en mi vida que alguien del Poder Judicial le dijera a una persona que está denunciando que hay testaferros en un sindicato, que todo lo que tiene el sindicato y los secretarios de ese sindicato, todo mal habido, por fortuna, por lo que fuera, que un juez la hiciera callar. Resulta que andaban buscando arrepentidos. Y acá encuentran una que es gratuita, no es del actor premiado, sino que es gratuita, y la hacen callar. ¿Vos sabés que hubo una sentencia que la hicieron callar a esta mujer? Y nadie investiga, nadie interviene en el sindicato de Guatre con lo que pasa. Con lo cual permitime que dificulte y que ponga en duda que el gobierno pelee contra las mafias. Creo que el gobierno pelea contra algunas mafias que no son las que están con ellos. Ahora, las mafias que los apoyan a ellos gozan de muy buena salud. El caso de Guatre es una de ellas. Además, Beto, la verdad que con el ministro de Seguridad que tiene la provincia de Buenos Aires, decirme a mí que están peleando contra las mafias. ¿Por qué? ¿Qué tenés que...? Nada, mira, déjalo ahí. Porque parece que todos nacieron ayer a la política. A ver, hay determinados personajes que vienen desde el grosismo, querido, acá. Vienen desde la etapa más nefasta de que se tenga memoria, el antiguo y nunca bien ponderado Consejo Deliberante de la porteña ciudad de Buenos Aires. En tu gobierno han abrevado muchachos de la UCD también. Hay de todo en todas partes. Pero ¿sabés qué, Beto? La política es así. Hay de todo en todas partes, pero algunos que se presentan como lo nuevo, cuando en realidad son más vivos que la injusticia. Este es el tema. Se presentan como la renovación, lo nuevo, que están creando cosas nuevas. ¿De dónde? Si cuando Néstor era gobernador, ellos eran vicepresidentes del Consejo Deliberante de Carlos Grosso. Carlos Grosso, que además era empleado de SOCMA. Toda la vida se dijo que ¿quién había puesto a Carlos Grosso de intendente en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, que todo esto se quiera presentar como cosa nueva, la verdad que me parece una tomadura de pelo y además creo que también me parece que es especular con la mala memoria, o no mala memoria, o con las cosas que la gente se olvida, con todos los problemas que tiene la gente, no se va a andar acordando quién era el vicepresidente del Consejo Deliberante allá por el año 90, cuando Néstor todavía era intendente de Río Gallego, fíjate vos, o te encontrás algunos compañeros que por ahí te dicen el pasado, y cuando Néstor llegó al gobierno en el 2003 ya eran funcionarios en los mismos cargos que después continuaron con Néstor, y no los había nombrado Nelson Mandela, los había nombrado Eduardo Duhalde. Entonces yo creo... Hay gente de aquel Consejo Deliberante que no necesitó trabajar más. Yo creo que todos, al momento de hablar, de pontificar en las luchas contra las mafias, de hablar de pasado, presente
y futuro deberían mirar un poquito la historia de cada uno. Es cierto que cuentan con el apoyo y beneplácito de los medios de comunicación que tapan todo y no dicen nada, que también es una gran ventaja, pero me parece que hoy plantearse como que son lo nuevo, y no, de nuevo no tienen nada, de nuevo no tienen absolutamente nada. Es más, el actual presidente, yo era miembro de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación cuando se le hizo juicio a 2 miembros de la Corte Suprema de la mayoría automática, y una de las causales que había aprobado la Cámara de Diputados para hacerle juicio político era el sobreseimiento que le habían hecho a Mauricio Macri por el contrabando de autos agravado. No era una cosa que se me ocurrió a mí, no, lo había aprobado la Cámara de Diputados por mayoría absoluta. Vos sabés que las causales tienen que ser aprobadas por más de las 2/3 partes. Es más, sí, algunas diputadas que hoy forman parte de esa fuerza también aprobaron esto. Por eso te digo que me parece que como marketing, bien, pero si vas a luchar contra las mafias, ponete a mirar un poquito para los costados. No es una chicana. De la gente detenida que estuvo en tu gestión, no visitas a nadie. A nadie. Es más. Ni Jaime ni Lázaro. Es más. Yo una vez que dejé el gobierno, algunos funcionarios nunca más los volví a ver. Me suena chicana igual, te lo voy a decir. No, porque por ahí me decías, mira, fulano está detenido justamente. Mira, te voy a decir algo. Vos te imaginás que si hubiera visitado a alguno ya te hubieras enterado, me parece, ¿no? Lo cual tampoco yo voy a visitar gente presa, ¿viste? Bueno. Pero digo, vos podrías decirme, no, acá se le armó una causa injusta, fue un buen funcionario y... ¿Por qué no? Te lo diría. Debido, por ejemplo, ¿cómo venís siguiendo el proceso debido con tantas imputaciones? Mira, yo creo que Debido, como cualquier otro funcionario, tendrá que dar las explicaciones que tendrá que dar en las instancias en que se las requieran. Se te cruza pensar que habría un sistema... Que la verdad, los que... A ver, hay un cronograma electoral que coincide con el cronograma judicial. Sí, es evidente que, a ver, empezar determinados juicios en determinada etapa electoral no puede ser visto como una coincidencia. Yo creo que hay una judicialización muy fuerte de la política, y además lo ves que al mismo tiempo que pasa esto, el presidente, por ejemplo, consigue un juez que le dice: usted no tiene nada que ver con Panama Papers porque tenía 22 años, porque no sabía, porque su papá lo puso ahí. Pero mira qué bien. Resulta que tenía 22 años. Aparece en una sociedad offshore, titular de varias sociedades, y no tenía nada que ver porque tenía 22 años. Y resulta ser que mi hija, que tenía 12 años cuando su padre asume como presidente, y que su participación en 2 sociedades en la República Argentina, inscriptas acá, le caben no porque ella, sino porque es la heredera del padre que falleció, es miembro de una asociación ilícita, y que estaba con no sé cuántos más en las offshore de Panamá, que además han causado estragos en el mundo. Renunciaron primeros ministros, el de Islandia, el de Pakistán, Soria, el ministro de Comercio, de Industria de España, que iba a ser el sucesor de Rajoy, tuvo que irse porque apareció en Panama Papers. Y resulta que esto no tiene nada que ver. ¿Vos te das cuenta de que no hay poder judicial hoy en la República Argentina? Que el poder judicial, como la gendarmería que vino hoy acá a allanar, es una fuerza de choque que el gobierno utiliza políticamente, y yo creo que está mal, muy mal eso, porque, a ver, le puede servir ahora, pero esto es insostenible también en el tiempo, y si uno mira la historia de la Argentina, puede comprobarlo fácilmente, Beto, pero que hay una utilización... Claramente. ¿Sabés qué creo yo respecto de Debido? Creo yo, que había hasta diciembre de 2015, hubo históricamente instalado y hasta culturalmente un sistema de retornos de la política, por supuesto que mal habido, pero naturalizado, de Alfonsín para acá, Flamarí, que dijo tengo la Banelco. Había una caja
de la política que parecía estar naturalizado y permitido, de la cual estoy seguro que formó parte de tu gobierno, y no es que desde 2015 para acá se hayan hecho todos bonitos, en todo caso habrá otro sistema de caja, creo yo, ¿eh? Mira, Beto, yo te digo... Vos me podrás decir, yo no estaba enterada, no sé, a mí no me llegó nada. Perdón, Beto, si vos tenés esa concepción, ¿quién retornaba? Los mismos empresarios, porque ¿sabés qué pasa? Por supuesto, pero si yo no les estoy liberando de nada. Pero ¿quiénes eran los titulares de las empresas en todo caso? Sí, los que hoy están en... Perdón. Pero el funcionario yo lo voté. Perdón. Y a estos también se los votó. Y hoy son miembros del gobierno. Por supuesto. Entonces, me parece ser que en esta lucha contra la corrupción, me parece que nos falta una pata fundamental, que es el corruptor. Funcionarios corruptos presos, sí, pero ¿cómo puede haber funcionarios corruptos presos y no hay ningún empresario corruptor preso? ¿Coincido? Entonces, a ver, ¿por qué? Porque, a ver, si yo tengo que el principal contratista de obra pública era la empresa que dicen que es del presidente, que era del primo y que ahora se la vendió a Midlin, si Nicolás Caputo era uno de los principales contratistas del Estado y ahora es el dueño de Edesur, de Central Puerto, y además es cónsul general de Singapur, nadie sabe por qué, cosa extraña, está allí. Entonces, ¿por qué? Es como dije el otro día con un colega tuyo. ¿Cómo puede ser posible que el juez que puso preso a José López todavía no haya podido identificar los fajos de los billetes? Pero otra cosa más simple, Beto, el teléfono del funcionario. Esto ocurrió en junio del 2016. Yo, después de que dejé de ser presidenta, nunca más hablé, nunca más lo vi, nunca... El teléfono. ¿Por qué no agarran las líneas de teléfono? ¿Qué cosa tan fácil hoy, con el grado de tecnología, determinar y articular cómo eran las vinculaciones? ¿Con quién hablaba cada funcionario? Vos que tenés tanta información, alguien te habrá dicho, la de López venía de acá. No, te puedo asegurar que no, pero ahora diría, digo, no, lo diría. Lo que yo digo es que cómo puede ser que el juez no haya podido identificar aún fajos de billetes que todos vimos, termosellados y con los sellos de los bancos. ¿Cómo que no pudo identificarlos? ¿Y el teléfono de López con quién habló en los días previos? ¿Con quién habló en los días previos? ¿Con quién hablaba cuando era funcionario? Es más, ¿con quién hablaba cuando era funcionario? Porque tiene que haber un teléfono, eran teléfonos todos que los terminaba pagando el Estado, como son los teléfonos celulares de los funcionarios que los utilizan para tareas corporativas. ¿Cómo puede ser posible que nadie haya agarrado un teléfono? A ver, ¿con quién hablaba este empresario? ¿Con quién hablaba este funcionario? ¿Con qué empresarios hablaba este funcionario? Es muy fácil. Te juego doble contra sencillo, pero doble contra sencillo, que con los teléfonos de mis secretarios, que eran los que tenían los teléfonos míos cuando yo era presidenta, hablaban mucho, pero mucho menos de lo que hablaban con algunos empresarios. Percepción, intuición, llámalo lo que vos quieras, pero me gustaría que eso se investigue también. Por lo pronto, ese teléfono de López, en los 6 meses posteriores que dejó de ser funcionario y en los días anteriores a los que pasó ese episodio bizarro, tendría que tener el juez un artículo. Yo me acuerdo que cuando fue el escándalo de vos lo mencionaste, lo de las Banelco. Claro. Bueno, yo me acuerdo que el juez de la causa, que ni me acuerdo quién era, había desarrollado un mapa de comunicaciones. ¿Te acuerdas que había habido un arrepentido que publicaba y que decía cosas y demás? Bueno, el juez de la causa desarrolló un mapa de comunicaciones con los celulares que vio con quienes se habían entrevistado. Hoy es muy fácil, están en esta celda, a ver con quiénes se entrevistó, a quiénes llamaba, con cuántos hablaba. ¿Te presentaste como querellante ahí? ¿En dónde? ¿En esa causa? No, supuestamente. No, porque ¿podrías? No, pues yo no soy el Estado. El Estado, yo no soy el Estado. No, el Estado. ¿Como particular? No. ¿Para pedir que...? No. Eso sería muy largo explicarlo como abogado. No tenés legitimación activa. Okay. No. Entonces, esto es lo que yo digo. ¿Cómo Está bien, puede ser que... a ver, coincidimos en que si vamos a poner nombres arbitrariamente. Si hoy se descubre que Coto, por poner una empresa, coimea a Cabrera, la gente va a apuntar más al funcionario que es el que representa al gobierno que a Coto. No, está puede mal. ser, está pero... mal. No, pero está mal, porque en definitiva, esto me hace acordar un poco a lo que pasó también durante la dictadura. El empresario va a tratar de sacar ventaja, Cristina. Perdón. Debería decirle que no. No presupongas cosas que no, porque fíjate vos lo que está planteando hoy también Trump en Estados Unidos contra las noticias falsas, que está planteando en el Senado. Pongo una suposición. Bueno,
deberías tener en cuenta que no puede ser esa suposición después de lo que Nombré falló Cabrera recién. lo que falló ayer la Corte Suprema de Justicia contra un colega tuyo. No importa. Sí. No importa. Pero a lo que me dice lo siguiente, no puede ser posible, es imposible que haya corrupción en el sector público si no hay un corruptor en el sector privado. No existe. Sí, no existe. coincidimos. No existe. Coincidimos. No, entonces, si vos ¿Coincidimos en que es más la responsabilidad del Estado? Entonces, no, la responsabilidad es de todos. De todos, si no terminamos, si no terminamos, de la gente. Si no terminamos como en la época de los militares. Vos fíjate que hoy los que están purgando las condenas de lesa humanidad son los militares, ¿sí? Que cometieron hechos aberrantes, violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero hubo un poder económico que también impulsó ese, y que sabían lo que pasaba. Hubo empresarios que entregaron comisiones internas de delegados enteras. Y sin embargo, los únicos que están purgando condenas por lesa humanidad son los que ejecutaron políticas que en definitiva necesitaban esos 30.000 desaparecidos para ser llevadas adelante. Pero fueron las políticas de vaciamiento, de estatización de la deuda de las empresas privadas, que parte de esa deuda, parte no, te diría que gran parte de esa deuda que Kirchner reestructura en el 2005, es también de la estatización que Domingo Cavallo hizo en el Banco Central en el 82 antes de irse. Entonces me parece que el tema de la apropiación de los recursos de los argentinos es una apropiación que también se decide a partir de políticas que benefician a vos, y yo empleo el poder del Estado para tomar la decisión de beneficiarte a vos. Cuando Macri quiso condonar la deuda del correo de 70.000 millones de pesos, ¿qué te parece que es eso? ¿No es un hecho de corrupción querer apropiarse de recursos del Estado por 70.000 pesos que le correspondían al Estado? Cuando, por ejemplo, Caputo gana 2 licitaciones en energía, como ganó ahora con la Central Puerto. 2 licitaciones ganó el amigo del alma del presidente, las 2 de energía, las más importantes, por 500 millones de dólares, las ganó él. ¿Qué pasó? Cuando gana esas 2 licitaciones, sus acciones en la bolsa, o sea, las acciones de su empresa, ¡pum!, crecieron exponencialmente. ¿Qué hace después de que en la bolsa crecen exponencialmente? La vende. Mira vos, utilizar al Estado como una plataforma para beneficiar los negocios de tu familia o de tus amigos. Estas cosas están pasando en la Argentina. Entonces me parece que tenemos que hablar en serio, Beto. Yo sé que es complicado, yo sé que es complejo porque está la gendarmería en la puerta. Y entonces... Que no está rara esta. Cuando Allanados. Es una película. Sí, Allanados. Cuando te ponen la gendarmería en la puerta un medio de comunicación, yo entiendo por ahí que la línea editorial cambie, puedo entender muchas cosas, pero no es bueno para los argentinos. Te puedo asegurar que no es nada bueno para los argentinos. Yo a esta altura de la vida, si alguna vez, no sé si vendrá gente nueva, si habrá algún tipo de fusiones, yo le avisaré al oyente en eso. A esta altura de la vida lo puedo hacer y seré fiel al oyente. ¿Pero cuántos como vos pueden darse el lujo ese, Beto? No quiero hacerme el Taura, es mi naturaleza, bueno, no podría trabajar de otra manera. Pero ponete una mano en el corazón. No, es como, por ahí hablábamos más temprano, hay gente Beto, que tiene que llevar el pan y tiene que cerrar si la vos boca. tenés la suerte de que hiciste toda una carrera y por lo tanto estás tranquilo y está muy bien que así sea, pero imagínate un pibe de 30 años que tiene que garpar la cuota del auto, o pagar las expensas del departamento, o pagar la cuota del alquiler, o pagar la comida de los hijos. ¿Y qué le vas a pedir? ¿Que el tipo se suicide tipo Araquiri y se tire del techo de acá de la pop? Y no. Nos pautamos hasta esta hora porque tenías que ir a Avellaneda. ¿Dónde está Santiago? ¿Y hay algún... No hablamos de Santiago Maldonado. Y te lo pone la gente en la calle. Mira vos, qué hermosa bandera, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde te parece que está Santiago Maldonado? Ahí te entrevisto yo a vos. Vamos, así terminamos. ¿Dónde te parece que está Santiago Maldonado, Beto? Primero, todos queremos que aparezca el pibito, no ya esta cosa que viste, el pibito que le falta a la familia, todo. Yo la otra vez comento que me pareció que había gente que por ahí simpatiza con el gobierno, que le molestaba que se pregunte por Maldonado, porque me lo han dicho a mí. ¿Qué te haces el Che Guevara? ¿Quién te dice eso? Pero no sabe, digamos,
Se nota en las redes, en las redes lo ves. Quiero decir, y digo, me inquieta un poco eso, ¿no? Que se busque a Nisman o a Julio López o a Santiago Maldonado con más o menos énfasis según quién te simpatice. ¿Entendés a lo que voy? ¿Es nuevo esto para vos, lo que estoy diciendo? No, lo vi en el 76, a partir del 76 en la Argentina. Lo vi, mira, lo vi en el 76. Ayer charlábamos, te voy a contar dos anécdotas para terminar sobre esto, porque ayer charlábamos con unos chicos de Mercedes que habían hecho una reunión, y entonces preguntaban, pero ¿cómo puede ser posible esta cosa de no identificarlo de Santiago? Dicen, y por ahí pide la palabra uno que nunca había ido y dice, miren, cuando Videla vino acá a Mercedes, que lo declararon ciudadano ilustre, él era mercedino, ¿te acordás? Creo que él o la mujer era ¿Videla? Sí, no me acuerdo. Él o la mujer era mercedino, me parece. Y fue a Mercedes, había una carpa para 4.000 personas. La carpa estaba llena, había 4.000 personas, y afuera había 10.000, Beto, esperándolo. Y te digo un poquito más, Beto, nos hicieron creer a los argentinos que íbamos ganando Malvinas. La gente, yo veía a las mujeres tejiendo en la plaza San Martín para los pibes. La gente se sacaba los aritos y las pulseritas y los chicos iban con chocolate. Y te cuento lo del otro día, un compañero exiliado en Suecia, le allanaron 3 veces la casa. La última vez al viejo lo reventaron a palos. Él se fue a Suecia. Sí. Cuando se pasa lo de Malvinas, lo llama al padre de Suecia y le dice, mira papá, que acá los suecos están diciendo que los ingleses nos van a ganar, nos van a matar, que esto y lo otro. No, dice el padre, mentira, nosotros los vamos a reventar. Y el tipo que había ido a la plaza a verlo a Galtieri, lo habían allanado 3 veces, le habían reventado la casa. Te creo. Y el hijo exiliado en Suecia, Beto. Bueno, y hemos gritado los goles del Mundial 78. Yo por eso soy piadoso, tengo una mirada piadosa con tanto periodista que trabajó en esos años. Vos trabajaste en muchos casos había que trabajar, en muchos casos no se sabía de todo. Lo mío es piadoso si no lo sabías. Por eso. Lo mío es piadoso si tenías miedo. Porque también es piadoso si tenías miedo. Miedo es una de las sensaciones más humanas que puede tener cualquier persona. Lo que sí no me banco es que te pares frente a un micrófono, a una cámara de televisión, porque te pusieron plata en un sobre o porque te pagan lo que no corresponde. Hoy decís. Hoy y siempre digo eso. Ah, sí. Hoy y siempre. Bien. Gracias, Cristina. Gracias por Beto. El tiempo. Mucha suerte. Gracias. Y gracias a la gente que vino acá a la vereda, que está esperándote. Vamos, Luchito. Gracias. Gracias.